Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a salir con otro videito para explicar sustancias polares, no polares y anfipáticas. Viene bien para segundo y viene bien para tercero. Bueno, vamos a compartir pantalla. Después me mandan las consultas pertinentes que crean pertinentes. Obviamente va a haber un cuestionario para esto, ¿eh? Bueno, yo tengo lo que se llaman las moléculas polares. Las moléculas polares se llaman así porque tienen polos con densidades eléctricas. En el apunte yo les puse, tienen polos como un imán. ¿Por qué? Porque están definidas zonas con carga eléctrica negativa y zonas con carga eléctrica positiva, que en realidad son densidades eléctricas. Por ejemplo, yo acá tengo el agua. Mejor ejemplo del agua es como sustancia polar, pocos. El agua, H2O, es un oxígeno unido a un hidrógeno y a otro hidrógeno. Para estar unidos, lo que necesitan es compartir electrones. Pero ¿qué ocurre? El oxígeno tiene la particularidad de tener muchos electrones a su alrededor. Entonces, nosotros ya sabemos que los electrones tienen carga negativa. Entonces vamos a decir que esto es una densidad eléctrica negativa, toda la parte del oxígeno. Y el hidrógeno, como hay una tendencia a generar la densidad negativa del lado del oxígeno, va a tener una densidad eléctrica positiva, los dos. Bien. Entonces la molécula se va a polarizar. ¿Qué significa esto? No es que son iones. No hay una zona negativa y una zona positiva, no. Hay una densidad negativa y una densidad positiva. ¿Qué es la densidad? La densidad representa, en términos generales, un agrupamiento particular en un volumen, en una superficie. Por ejemplo, esto es la densidad poblacional, que me dice tantos habitantes por kilómetro cuadrado. Por ejemplo, si yo tengo una agua de mar y agua de río, voy a decir que la densidad del agua de mar es un poquito más alta que el agua de río. ¿Sí? Bueno, entonces, entendido esto como sustancia polar el agua. Ahora, las sustancias no polares. Por ejemplo, el metano. El metano es una sustancia no polar. ¿Qué es el metano, profe? El metano es el gas natural, ¿sí? Pero ojo, porque no polares tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, el etano. El metano es el gas natural de nuestra casa. Fíjense que, ¿por qué no es polar esta molécula? Esta molécula no es polar porque justamente todos los electrones se encuentran alrededor del carbono. Pero fíjense que no hay ninguna diferencia entre este y este. Está como concentrado, pero se mantiene, es simétrico la distribución de electrones. Entonces no hay una densidad electrónica significativa. Acá ocurre lo mismo. La densidad electrónica entre este átomo con sus electrones y este átomo con sus electrones no es significativa. Entonces no hay una diferencia importante de densidad electrónica. Estas son moléculas no polares. Por ejemplo, la nafta. ¿Sí? Pero que la nafta se dice que tiene muchos octanos. Bueno, imagínense sustancias que tienen 8 átomos de carbono, unidos más o menos con esta misma estructura, pero incluso ramificados o no. Bien. Entonces, la nafta es una sustancia no polar. Entonces, por eso puedo decir que el agua nunca va a disolver la nafta.
Si hay cosas intermedias, como siempre en química, y en físico-química. Algunos van a decir, bueno, se te emulsiona algo de nafta, sí, perfecto. Pero yo pongo nafta y agua, la nafta va a quedar arriba porque no es visible con el agua, como lo hemos hecho con el aceite. Entonces, los polares con los no polares, en la gran mayoría de los casos, no se disuelven. ¿Sí? Bien. Porque también depende del tamaño de las moléculas que están interactuando. Eso es muy importante también. Bueno. Después están las que son moléculas anfipáticas. Las moléculas anfipáticas tienen una parte que no es polar, que sería, por ejemplo, esta parte. Esta parte sería no polar. O sea que esta parte se disolvería en nafta, por ejemplo, o en grasas o aceite. En cambio, esta parte es bien polar, porque tiene oxígenos que tienen muchos electrones y tiene muchos pares libres de electrones. Acá también tenemos este, también contribuye a tener electrones. Bien, esta parte es polar. Bien, entonces la molécula anfipática tiene un extremo polar y un extremo no polar. Si ustedes cuando vean membrana plasmática van a ver los fosfolípidos, que es membrana lipídica, y que justamente que se organizan de esa forma porque son moléculas anfipáticas. Bien, acá, esto que está acá que parece un chupetín, a esto me refiero, es la representación muy burda de lo que es una molécula anfipática. Por ejemplo, un jabón. ¿Por qué lava el jabón? Entonces, el jabón lava, ¿por qué? Porque el jabón tiene una parte polar, una cabeza polar se llama, y una cola no polar. En otros términos podemos decir hidrofóbica no polar, porque tiene fobia al agua, hidrofílica, la parte polar. En el caso que yo tenga, como en el caso que el profe intentó dibujar de perfil acá, un plato con grasa, esta sería la grasa, vamos a poner el nombre, vamos a deshacer eso porque veo feo. Esta es la grasa, bien amarillita. Bien, fíjense que la parte no polar de la molécula se posa sobre la grasa y la grasa, como es no polar, tiene afinidad con esa parte no polar. Entonces se queda adherida. Ahora, la parte polar tiene afinidad ¿con qué? Con el agua. Entonces yo pongo detergente o jabón en el plato, refriego, y después ¿qué tengo que hacer inmediatamente? Tengo que enjuagar. Si no enjuago me queda una costra muy fea pegada al plato. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo enjuago, todas las moléculas de agua, cuando enjuago con agua, todas las moléculas de agua es como que se enganchan, se adhieren, se atraen, podemos decir electrostáticamente, por fuerzas de atracción eléctrica, electrostática, ¿sí? Bien. Entonces, el agua arrastra esa molécula anfipática que tiene enganchada en la parte no polar el jabón. Y esto se va al desagüe. Por esto enjuagamos. Siempre enjuagamos los platos. Nadie lava los platos sin enjuagarlos después. No sería mala tarea, ¿no? Hacer un trabajito de cómo lavar los platos. Pero bueno, entonces esto también nos pasa cuando, por ejemplo, nos lavamos la cabeza y nos enjuagamos mal. Nos queda en el pelo mal enjuagado. Entonces tiene una textura distinta si nos enjuagamos.
Por eso enjuagamos el pelo cuando lo lavamos con shampoo o con jabón neutro también. Entonces siempre enjuagamos. Es muy importante y muy sano para el pelo enjuagarse. Bien, bueno, espero que les haya gustado este resumen de cómo se lavan los platos. Así que me imagino que ya estamos yendo a la cocina a lavar los platos que nos quedaron de la comida. Bueno, gente, obviamente esto va con otro cuestionario, con carátula, con enunciados, con respuestas, fotos claras. Bueno, ya nos conocemos. Un saludo, cuídense, pásenla lindo.